Buenos días en esta mañana. Te saluda el hermano Lauren desde aquí España. Quería hablar sobre la palabra de Dios. Hay muchos que se preguntan, ¿quién es Dios? ¿Jehová o Jesús? ¿O Alá? Y la palabra de Dios dice, solo un solo Dios hay. Un solo Dios hay en toda la tierra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo voy al Padre y nadie viene a mí ni al Padre. Si no es por Él, si no es por Jesús, nadie viene al Padre si no es por Él, si no es por Cristo Jesús. Pero del Padre, Jesús salió del Padre. Podemos ver, quiero que reflexiones sobre esto. En el Antiguo Testamento, cuando fue el hombre creado, ¿no? A imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios, ¿vale? Dios dijo, hágase el hombre a imagen y semejanza de nosotros. Y hizo al hombre. Y del hombre ha visto que estaba solo. Y ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y de dónde hizo la mujer para el hombre? Cogió de la costilla del hombre, y hizo la mujer. La Biblia dice que cuando nos unimos en un matrimonio a una mujer, somos una sola carne. Aleluya. Una sola carne. Una sola carne. Así como Jesús salió de Dios, Jesús salió del Padre. Es una sola carne, una sola carne. Jesús y el Padre son uno. Veamos qué dice la palabra de Dios. Veamos qué dice las Escrituras. Vamos a ver en primer lugar Isaías 44. Bueno, no. Vamos a ver después. Vamos a ver aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Del 15 al 23. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Atentos. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. Es Dios mismo. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aleluya. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Aquí habla de Jesús. Aquí está claro, aquí habla de Jesús, de Cristo. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Todo fue creado por medio de Él, por medio de Cristo y para Él. Aleluya, porque Cristo Jesús es Dios. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Antes que la tierra existiese. Cristo estaba antes de todo. Él es el verbo. Veamos qué dijo Jesús.
La Biblia dice que el Verbo bajó del cielo, se hizo hombre. El pan descendió del cielo para dar vida. ¿Y quién es el pan? Cristo es el pan. Cristo es el pan de vida. Jesús dijo, el que viene a mí no tendrá hambre. Sigamos leyendo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aleluya. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es Cristo Jesús, es de Cristo Jesús. La iglesia es de Cristo Jesús. Jesús murió en la cruz y la iglesia fue por Cristo Jesús. Ahora predicamos el evangelio de Cristo, que murió en la cruz para quitar nuestro pecado, para que nos podamos arrepentir y entreguemos nuestra vida a Cristo y seremos salvos por medio de Cristo Jesús. No hay nadie más que podamos ser salvos. Solo un solo nombre es dado en los cielos y es Cristo Jesús. Y Él es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Él que es primero y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan preeminencia. De entre los muertos, Jesús murió y al tercer día resucitó y se sentó a la diestra del Padre, por lo cual agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Está hablando de Cristo Jesús en todo momento. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Aleluya. Gracias a Dios. Por la misericordia de Dios, nosotros podemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos, gracias a la muerte de Cristo en la cruz, gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Antiguamente sacrificaban corderos para perdón de pecados, pero los hombres seguían pecando. No había un cambio verdadero. Pero ahora en Cristo Jesús, que nos dejó el Espíritu Santo, solo Dios nos puede ayudar a vivir en santidad. Solo Cristo Jesús. Si aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nos arrepentimos de verdad, sinceramente, y seguimos el camino de Dios, seremos salvos. Confesamos a Dios como nuestro Salvador. Él es nuestro mediador. Él es el que nos ayuda y seremos salvos. Si creemos en Jesús como Dios, que murió en la cruz por nosotros, seremos salvos. Solo Él nos puede ayudar a estar en santidad. Solo Él nos limpia de todo pecado. Él se llevó nuestros pecados. Fue llevado al matadero mudo y murió por todos nosotros por amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que muera por todos nosotros en la cruz. Dios nos ama tanto. Es Jesús que nos amó tanto Dios. Nos amó tanto Dios porque nosotros ya no teníamos salvación. Nosotros como seguíamos pecando, Dios ponía leyes y los hombres desobedecían las leyes de Dios. Los hombres seguían pecando. Hacían sacrificios de corderos para perdón de pecados, pero ellos seguían con su maldad.
Ellos hacían sacrificios y de nada les servía ese sacrificio. Ese sacrificio de nada les servía porque no les limpiaba, no les santificaba. Pero Cristo Jesús es el que te puede santificar. Cristo Jesús es el que te puede librar de las cadenas del pecado. Solo Cristo nos puede librar. Y solo en Cristo podemos ser salvos. Sigamos leyendo. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aleluya. Si verdaderamente creemos en la palabra de Dios, porque Jesús es el pan que descendió del cielo para dar vida. Jesús es la palabra. Cristo Jesús es la palabra. Debemos guardar esta palabra en nuestro corazón, obedecer la palabra, porque la palabra es Cristo. La palabra es Cristo. Y en la palabra hay vida. En Cristo hay vida. Busquemos ahora qué dice en Isaías 44, para que vean que Jehová es Jesús. Jehová es Jesús. Isaías 44. Jehová es Jesús. Solo en Cristo hay salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Aleluya. Nadie se salva si no es por Cristo Jesús. Isaías 44. Amén. Leamos desde el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y Redentor. Aleluya. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? ¿Quién es nuestro Redentor? Nuestro Redentor es Cristo Jesús, que murió en la cruz para darnos vida juntamente con Él. Porque si no, había un acta que estábamos condenados por el pecado. Ya no tendríamos salvación, pero gracias a la muerte de Cristo estamos reconciliados. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, tendremos vida juntamente con Cristo Jesús. En la cruz quitó el acta que había contra nosotros. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios dice, Jehová dice, yo soy primero y el último. Y veamos ahora qué dice en San Juan 8. Vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan 8. San Juan 8. Vamos a ver. Miremos aquí. En San Juan 8 del 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy no podréis venir? Y le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vosotros, en vuestros pecados moriréis. Mira lo que dice, si no creéis
que yo soy. En Apocalipsis dice, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Cristo Jesús es Dios. Debemos confesar a Cristo, solo Cristo nos puede dar la salvación. Solo Cristo es nuestro mediador. La palabra de Dios nos dice que Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre os lo dará. En mi nombre, todo lo que pidamos al Padre en nombre de Jesús. Jesús nos enseñó a hacer oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no repitiendo, sino haciendo oración de santificar primeramente el nombre de Dios. Y nosotros debemos hablar con intimidad con Dios. Contarle nuestra necesidad, contarle nuestras debilidades. Que Dios nos puede ayudar en cualquier cosa. No hay nada imposible para Dios. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. ¿Quién es el que juzga? El único que juzga es Dios. Pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto habla al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Leamos más adelante en el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Si su padre, Jesús hablaba con los fariseos y les decía, si vuestro padre fuese Dios, en verdad me amaríais. Pero los fariseos odiaban a Jesús. Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido. Aleluya, fíjense. De Dios he salido. Lo que decía al principio. De Dios he salido. Aquí dice que de Dios ha salido. ¿Cómo sacó a la mujer del hombre, de la costilla del hombre? Es un poco complicado de explicar, pero Jesús y el Padre es un mismo cuerpo, es uno mismo. Jesús y el Padre son uno mismo. Así que el que no crea en Jesús, que es Dios, nadie puede entrar en el reino de los cielos. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues he venido de mí, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, para que no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Aleluya, fíjense ahí. Fíjense lo que dice. Porque no hay verdad. Jesús decía que él habla la verdad y no le creen. Los fariseos no le creían. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús decía la verdad y no le creían. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Fíjense lo que decía Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El verbo se hizo carne. Jesús es el verbo. Cristo Jesús es el verbo. El verbo se hizo carne. Dios, que es el verbo. El verbo dijo, hágase, y se hizo la luz. En el principio de la creación podemos ver, si estudias la palabra de Dios, podemos ver como el verbo dijo, hágase, y se hizo la luz. Y dijo, hágase la tierra, y se hizo la tierra. Por el verbo, por la palabra, todo fue creado. El verbo es Cristo Jesús. Todo fue hecho por Cristo Jesús. ¿Quién es el que es de Dios? Las palabras de Dios oye. Si verdaderamente queremos ser salvos, cree en Jesús.